Audiencia de continuación de control de acusación fiscal en el proceso seguido a Wilson Michael Urtecho Medina y doña Claudia Vanessa González Valdivia. Siendo las 12 en punto del día, se da inicio a la audiencia. Ya se entiende que ya las partes están acreditadas y se deja constancia que se está grabando la presente audiencia. Señor secretario, despacho, ¿hay alguna causa? ¿Hay algún recurso? Señor juez, no hay ningún escrito presentado por ninguna parte. Acá tenemos en el cuaderno de la etapa intermedia, doña Claudia Vanessa está solicitando una excepción de improcedencia de la acción en el delito de especulado por extensión. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para fundamentar su recurso. Señor, previamente, la Fiscalía, si usted nos permite, queremos hacer un pedido. Es con relación al escrito que presentó la Fiscalía con fecha 11 de mayo respecto a una medida coercitiva. Estando la naturaleza y fines de esta, consideramos que debería verse con anticipación a las siguientes cuestiones que tienen que verse en esta audiencia. Proponemos a consideración de su judicatura. ¿Quiere fundamentarlo, doctor? Sí, podemos hacerlo hasta luego. O luego que se termine con la propuesta del doctor. En cuanto al orden, decíamos, para que sea primero esto. Estratégico. Adelante. Gracias, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Su despacho dispuso en la primera audiencia, Pero no en la que no vino. que esto se miraba al final de todo ver el tema sustancial, doctor. No. Verlo ahorita o después. No creo que afecte mucho, podemos verlo en cualquier hora. Pues entonces vamos a empezar con el señor fiscal y luego pasamos al suelo. Muchas gracias, señor juez. Señor, la Fiscalía ha solicitado la medida de restricción de vigilancia electrónica e impedimento de salida del país contra los procesados Wilson Michael Urtecho Medina y Claudia Vanessa González Valdivia. El sustento de esta solicitud radica en que, como ya se tiene establecido en esta audiencia, la Fiscalía ha formalizado y oralizado una acusación contra los señores Wilson Michael Urtecho Medina y Claudia Vanessa González Valdivia, en el primer caso por delitos de concursión y enriquecimiento ilícito, apropiación ilícita y falsedad genérica, y en el caso de la procesada Claudia Vanessa González Valdivia por complicidad en los delitos de concursión y enriquecimiento ilícito antes mencionado y autoría del delito de lavado de activos, además del delito de apropiación ilícita, también ya señalado. Los hechos ya han sido desarrollados en el curso de las sesiones de esta audiencia, por lo que consideramos que resultaría redundante volver a detallarlos. Tenido esto en cuenta, simplemente vamos a precisar que, con base en los hechos y en los delitos que se han imputado, la Fiscalía ha solicitado la pena de 24 años de privación de libertad e inhabilitación por 6 años para el procesado Wilson Michael Urtecho Medina y para la procesada Claudia Vanessa González Valdivia la pena de 22 años. Además de las penas de multa y el pago de una reparación civil. En este sentido, la Fiscalía considera que al estado actual del proceso, habiéndose ya concretado
una petición sustentada en elementos de convicción suficientes respecto a una probable pena de 24 y 22 años respectivamente. La Fiscalía considera que se ha incrementado el peligro procesal dada la gravedad de la pena solicitada. Tal sentido, de conformidad con el artículo 349, numeral 4 del Código Procesal, que establece que las medidas cautelares pueden ser solicitadas y aplicadas durante la etapa intermedia sin que afecte el principio de legalidad, toda vez que se señala que en la acusación se pueden solicitar medidas de coerción, pedir su variación o que se dicte otras según corresponda. Asimismo, el artículo 253, numeral 3 del Código Procesal establece que las restricciones y toda medida cautelar tienen como finalidad prevenir riesgos de fuga o de ocultamiento de bienes, obstaculización de averiguación de la verdad, entre otros fines. Es decir, estos fines de carácter asegurativos tienden a lograr la presencia del imputado hasta la culminación del proceso, que debe darse en un plazo razonable. Los procesados vienen cumpliendo con las reglas de conducta impuestas. Ellos están con un mandato de comparecencia con restricciones. Sin embargo, estas restricciones están limitadas únicamente a la obligación de firmar mensualmente un cuaderno de asistencia, pero no garantizan de manera idónea la posibilidad de que pudieran salir del país. En tal sentido, si bien es cierto por la pena, los elementos de convicción, la gravedad de la pena, los elementos de convicción incluso darían para considerar alguna pena más grave, perdón, alguna medida más grave de coerción, en atención a este cumplimiento de reglas de conducta que se vienen estableciendo y las condiciones personales de los procesados. Estamos solicitando una medida de baja intensidad, que es la menos gravosa, que consiste en el impedimento de salida del país de los procesados. Existe la casación 328-2012 de ICA, de fecha 17 de octubre del 2013, que ha establecido que la competencia para la solicitud de medidas de prisión preventiva y otras en etapa intermedia corresponden al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. El plazo de la medida que solicitamos, señor, es en tanto dure esta etapa intermedia y se busca la culminación del juicio inminente que debe de producirse para la definición de este caso. En tal sentido, solicitamos que la medida de coerción solicitada de impedimento de salida sea dictada hasta la culminación del juicio oral para ambos procesados. Lo sustentamos, como ya hemos mencionado, en resumen, en la existencia de un fundado peligro de fuga, fundamentalmente también derivado de la pena sumamente grave que se ha solicitado para ambos, la inminencia de esta que hace prever que el riesgo de fuga se ha incrementado. En tal sentido, pues, solicitamos esta medida de impedimento de salida del país para los procesados hasta la culminación del juicio oral. Señor, con relación a la medida de vigilancia electrónica personal, tenemos que decir lo siguiente. La Fiscalía la solicitó en atención a que es una medida establecida en la normatividad. Está señalada su desarrollo en una ley específica,
y ha sido esta reglamentada para su ejecución y cumplimiento. Lo que ocurre es que hemos sido informados con posterioridad a la solicitud que se han suscitado impedimentos de carácter administrativo que consisten en que existiendo ya una empresa, un consorcio que va a proveer la tecnología para la implementación efectiva de esta medida, no se ha podido todavía realizar aún la suscripción del contrato y por existir observaciones del Ministerio de Economía. El caso es que al estado actual de las cosas hay un problema administrativo que implica solucionar observaciones y solucionadas estas observaciones se produce una firma de contrato y luego de la firma de contrato está establecida todavía un periodo preoperatorio que son pruebas de 3 meses, por lo cual se nos ha informado que esta medida estaría recién vigente efectivamente a partir del último trimestre de este año, con lo cual no va a ser posible pues su ejecución. En tal sentido, la Fiscalía procede a desistirse de este extremo del pedido, es decir, únicamente mantenemos el pedido en lo que se refiere al impedimento de salida y nos desistimos en lo referente al pedido de la aplicación de la vigilancia electrónica contra los procesados. Es todo, señor. La defensa. Muchas gracias, señor magistrado. Algunas cositas que viendo el tema legal y normativo. Estamos en la audiencia de control de acusación porque hubo un requerimiento de acusación por parte del Ministerio Público que se nos notificó el 30 de marzo del 2016, pero que tiene como fecha 19 de marzo. Luego, el 11 de mayo, después de un mes, presenta impedimento de salida, y lo que ya se acaba de desistir el fiscal. Pero en su requerimiento de acusación, cuando tuvo que referirse al tema de medidas de coerción de acuerdo al 349, inciso 4, el representante del Ministerio Público no se manifestó sobre esas medidas en su requerimiento. Por un punto, como primer punto. Luego, el título 4 que desarrolla el impedimento de salida, que son los artículos el 295 y el 296, artículos también mencionados y amparados por el representante del Ministerio Público, ¿no? Señala que para pedir un impedimento de salida tiene que señalar el tiempo fijo, o sea, decir 5, 6, 3, 4, no hasta que dure. O sea, ahí no está cumpliendo lo que dice normativamente el Código. Aparte, que el artículo 296, inciso 2, numeral 2, señala que la medida puede durar más de 4 meses y prorrogable por 4 meses más. Desde que terminó la investigación preparatoria, ya se encontraba vencidos el plazo de impedimento de salida. Después de 6 meses se acusó y el plazo ya ha estado vencido. Ahora, el Código dice 4 y se prorroga por 4 más. No habría un sustento legal en qué se base su impedimento de salida, y más aún porque se basa el fiscal en el 253, inciso 3, la restricción de un derecho fundamental sobre tener lugar cuando fuese indispensable en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, cuando haya obstaculización a la justicia o un peligro de fuga. Nosotros, patrocinados, como lo demostramos en este acto, doctor, vienen cumpliendo y firmando todos los meses y han participado en todos los requerimientos que ha hecho la Fiscalía, todos los meses, ¿no? Cuando nos han citado, se han presentado, y más aún estamos
no tienen la obligación de venir a esta audiencia de control de acusación, pero igual lo hacen porque quieren participar. Peligro de fuga no hay, obstaculización tampoco, porque ya mi patrocinado ya no es congresista de la República, ya fue ya no es congresista de la República, como le digo, ¿no? Entonces, por parte de la defensa, antes de hacer mi pedido, mi patrocinado pide el uso de la palabra en el amparo del código. Señor magistrado, si usted me puede dar, me concede el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el imputado. Señor juez, buenos días con todos. Cuando se inició este proceso, en una sala similar a esta, pidió que permite salir del país. Y mi esposa y yo no pusimos reparo aún. Le dije a la entonces juez que no teníamos ningún inconveniente. Pidieron arresto domiciliario para mí, dije, no tengo ningún inconveniente. Estuve 8 meses con arresto domiciliario. Pidieron a mi esposa prisión preventiva. Y pidieron para ello que se le diera una sanción. 850.000 soles tiene la caución. Cuando cumplió el arresto domiciliario, la Fiscalía dijo, pueden variarlo a lo que estamos ahora. Pero para ello tienen que pagar 1 millón de soles. No tuvimos ese dinero. Tuve que poner como garantía para la casa de mi mamá. Y ahí está también como garantía para la casa de mi mamá. El fiscal Quispe sabe muy bien de todas las facilidades que nosotros le hemos dado para su investigación. Para hablar con los inquilinos del edificio, que hemos hablado, para que ingresen al centro médico, le dimos las facilidades. El peritaje tuvo plazo de 3 meses. Hubieron varios tiempos adicionales. No nos opusimos. Tranquilamente pudimos haber pedido una audiencia de control. Lo dejamos trabajar 10 meses, 1 año en ese peritaje. En su informe final tuvo 10 días. Al 11º pude pedir una audiencia de control. Lo dejamos trabajar 7 meses. Y es más, el fiscal me llamó una vez a su despacho, con otro fiscal, para decirme que ellos ya no podían pedir más ampliación porque habían pedido para su investigación. Entonces, señor Techo, necesitaba más tiempo. En su mismo despacho. Le dije, bueno, amplíe más entonces, señor fiscal. Ellos mismos redactaron el documento, nosotros pedimos en persona como si fuéramos nosotros que pedimos. ¿Qué más facilidad, señor juez? Salió su informe acusatorio en marzo, 24 años. Para ellos somos culpables. Para nosotros no, tenemos como demostrarlos y lo vamos a demostrar. ¿Y nos hemos asustado por eso? No, aquí estamos. Aquí estamos. Señor juez, si usted es conveniente, impónganos. No hay ningún problema de esta parte. Si así lo amerita a usted, a su juicio, no tenemos ningún problema. Que lo pongan. Usted se aviene. Lo que usted ponga, señor juez. Señor magistrado, después de haber escuchado al patrocinado, señor Claudia también, porque por los dos el requerimiento, nosotros aceptamos lo que su despacho decía. No vamos a apelar. Bien. Vamos a resolver enseguida. En principio, en relación al impedimento de salir, el artículo 295 del nuevo Código Procesal Penal regula lo que es el impedimento de salir. En relación a esta medida, encontrándose el proceso en control de acusación y que efectivamente es facultad del fiscal solicitar las medidas coercitivas y las medidas limitativas, solicita el impedimento de salida. Sin embargo, hay que dejar establecido que esta medida solo puede durar 4 meses. En consecuencia, se dispone el impedimento de salida de los procesados
por el término de 4 meses computados a partir de la fecha. En relación a la vigilancia electrónica, efectivamente el Ministerio Público se ha desistido, sin embargo es de notar que todavía no está implementado este sistema. Es más, con las medidas coercitivas y las limitativas de derechos que se han dispuesto en este proceso, resulta inoficioso por ahora la vigilancia electrónica. Más aún, está asegurada la presencia del imputado a las diligencias que se practicarán en la audiencia de control de acusación, y es de suponer que también acudirán a la etapa de juzgamiento hasta el final del proceso en todo caso, que es la finalidad de las medidas que se están imponiendo. En consecuencia, se tiene por desistida la vigilancia electrónica por parte del Ministerio Público y se ordena el impedimento de salida de los procesados por el tiempo de 4 meses de conformidad con el artículo 296 del nuevo Código Procesal Penal. Señor fiscal. Conforme, señor. Señor magistrado, el patrocinado pide derecho. La palabra. Adelante. Solamente, señor juez, lo que le pedía al juez ingenio de este proceso, que por temas de salud mía, mi hijita o mi esposa me permita la facilidad del caso por cualquier emergencia que tengamos. Por tema de salud, señor juez. Con conocimiento suyo, por supuesto. No he podido escuchar. ¿Ahí me escucha? ¿Ahí me escucha? Ahí sí. Decía que por cualquier eventualidad, como lo manifestó el juez primigenio de esta investigación, que por temas de salud míos o de mi menor hija o mi esposa nos pueda dar la facilidad para poder salir, solamente por temas de salud. ¿Para salir a dónde? Fuera del país, pues, con el permiso de usted por alguna eventualidad de salud. Bueno, eso en todo caso ya quedará a criterio del órgano jurisdiccional correspondiente. Está bien. Conforme, señor. Bien, entonces ahora sí procedemos con su turno. Gracias, señor magistrado. Siguiendo con el estadio, señor magistrado, presentamos en el escrito número 3, deducimos la excepción de improcedencia de acción en lo que se refiere al delito, referente al delito de peculado por extensión, que el Ministerio Público lo formuló de manera alternativa, ¿no? Amparándonos en el 350, numeral 1, literal B, y también en el artículo 6, numeral 1, literal B, en la cual nos estamos planteando improcedencia de acción porque la defensa técnica cree que los hechos imputados no constituyen delito, existiendo una tipicidad relativa de lo que plantea el Ministerio Público en referente al delito de peculado por extensión de forma alternativa. ¿Cuáles son los hechos que se le atribuye a mi patrocinada? Mi patrocinada fue presidenta de la ONG por la discapacidad en el Perú. Es una organización sin fines de lucro, ¿no? Calificada como unidad receptora de donaciones. Dicha ONG tenía esa calidad receptora de donaciones. Lo que se le imputa es que varias empresas privadas habían donado a esta ONG para que pueda realizarse un centro médico denominado Jesús de Nazaret en la ciudad de Trujillo, y donaron el monto de 339.962.540 nuevos soles. Dichas empresas, en lo largo de la investigación preparatoria, señor juez, han rendido los representantes legales de dichas empresas
y han presentado una serie de documentación y nunca han cuestionado ninguna donación que han hecho ellos. Cada uno presentó su certificado de donación que extendió la ONG a estas empresas privadas. Por lo tanto, fundamentamos nuestra excepción en tres puntos, señor magistrado. Primero, que el tipo penal de peculado por extensión tiene como verbo rector el de administrar y custodiar dinero perteneciente a las entidades de beneficencia o similar. Mi patrocinada no ha tenido la calidad ni de administradora ni ha custodiado este dinero. Ella ha sido presidenta de dicha ONG, la misma que contaba con un administrador que realizaba todos los actos propios de la ONG. Y las entidades que han donado a esta ONG no tienen la calidad de empresas de beneficencia o similares, son empresas privadas, ¿no? ¿Existieron las donaciones a la cuenta de la ONG? Sí, a la cuenta, ¿no?, de moneda nacional 193-1977771-0-43. Sí existieron, fueron bancarizadas estas donaciones, ¿no? Ahora, no se estaría cumpliendo lo que dice el tipo penal en referente a lo que es peculado por extensión. Como ya le he dicho, no tienen la calidad de empresas de beneficencias similares, y mi patrocinada tampoco tiene la calidad de administradora ni de custodiar ningún tipo de estas donaciones que llevan las empresas privadas. Como ya lo hemos mencionado en el anterior escrito también, ¿qué significa donación? Lo que dice la Real Academia, ¿no? La donación consiste en una liberalidad voluntaria entre personas vivas, necesitándose la intervención de dos partes. Las empresas, señor magistrado, nunca han cuestionado esas donaciones. Por último, ni se han constituido como parte agraviada en este proceso, teniendo pleno conocimiento, porque todas han sido llamadas a declarar y trajeron sus certificados de donación y para ellos está todo correcto. Y más aún, nosotros como parte de la defensa hemos presentado videos, fotos, en la cual demostramos que dicha donación se construyó un centro médico, se hizo una ampliación, ¿no?, una remodelación de una casa que pertenece a la mamá del señor Michael Urtecho Medina. Por lo tanto, si estamos hablando de donación, no se podría hablar de que exista pues una administración, una custodia, porque bien los mismos representantes legales de esas empresas manifestaron que lo que hicieron ellos fueron donar dicho dinero y recibieron su certificado de donación para que vean el tema de impuestos que le corresponde a cada empresa. Por lo tanto, señor magistrado, no está dentro del tipo penal los hechos que se refiere el Ministerio Público en lo referente al peculado por extensión, no encaja. Por lo tanto, los hechos no constituyen delito. Estaríamos hablando, ¿no? Y la defensa técnica solicita que se declare fundada dicha excepción en lo referente al delito que plantea el Ministerio Público de forma alternativa de peculado por extensión. He concluido, señor magistrado. La Fiscalía va... Sí, gracias, señor juez. Sí, la Fiscalía sostiene, señor, que los hechos están imputados, los hechos que se han considerado en la acusación, se adecúan a la previsión del artículo 392 del Código Penal, que tipifica el delito de peculado por extensión. La excepción de naturaleza de procedencia de acción, como bien sabemos, ataca a los hechos que postula la Fiscalía, es decir, los hechos que postula la Fiscalía, así tal cual han sido expresados y desarrollados en la acusación, se adecúan al delito de peculado por extensión
¿Sí o no? Esa es la respuesta que tenemos que buscar para poder determinar lo que se refiere a esta excepción planteada. No entran aquí pues consideraciones sobre si se está bien acreditado o no la comisión del delito, si estos hechos sucedieron o no. Eso no son consideraciones de este medio de defensa que se está utilizando. Es un medio eminentemente técnico donde hay que analizar los hechos que postula la Fiscalía con relación a el tipo penal. Concretamente, la imputación contra la acusada Claudia Vanessa González Valdivia hace mención a el uso de dinero a través de la ONG por la discapacidad en el Perú. Estos dineros fueron recibidos de distintas empresas que aportaron para fines propios de esta ONG. La ONG por la discapacidad del Perú es una asociación fundada, entre otras razones, para captar o canalizar fondos y todo tipo de donaciones nacionales y extranjeras orientadas al cumplimiento de fines y objetivos trazados, así como las actividades accesorias o complementarias de la asociación. Lo que está planteando la defensa es que, en primer lugar, hemos escuchado la procesada Claudia Vanessa González no era administradora de esta ONG. Claro, no era administradora, pero sí era gerenta. No tenía el cargo, la denominación de administradora, pero su cargo era de gerenta, era de administración, y su función, evidentemente, como sabemos, la función de todo gerente es la administración de una entidad. Tenía la calidad de representante legal de la ONG por la discapacidad en el Perú. Además, señor, hay que tener en cuenta que el tipo penal del 392 contiene varias modalidades, varias distintas conductas que pueden constituir peculado por extensión. Una de ellas comprende la actuación de todas las personas o representantes legales de personas jurídicas que administren o custodien dinero o bienes destinados a fines asistenciales o programas de apoyo social. Es decir, si se está cuestionando mediante esta excepción que la procesada no tiene la calidad para ser sujeto activo del delito, el artículo del Código no solamente señala como sujetos activos a los que administran o custodian dinero, sino también a las personas o representantes legales, las personas jurídicas que administran o custodian el dinero o bienes destinados a fines asistenciales. En este caso, la procesada tenía la condición de representante legal de la ONG por la discapacidad en el Perú, y la ONG por la discapacidad en el Perú era una entidad que tenía como fines, entre sus fines, la administración o custodia de dinero destinado a fines de apoyo social. Con relación a lo que se alega también de que se trataban de donaciones, dando a entender con eso de que no había que gestionar nada, sino ya era un dinero que se recibía sin cargo a dar cuenta de él. Como hemos expresado con relación a la nulidad que se planteó en una sesión anterior, lo que tenemos que considerar en este caso no es la etiqueta que se le ha podido dar a esta entrega de dinero, es decir, puede habérsele llamado en su momento donación, pero yendo al contenido en sí del acto jurídico que realizan las empresas cuando entregan dinero a esta ONG, no reúne las condiciones en estricto de la donación civil. Pues la donación civil es una entrega de dinero que produce un traslado del dominio, es decir, hay una libre disposición de la persona que recibe la donación. Es una entrega para una total libertad en la disposición. Es además una entrega
que solo produce obligación en el donante, entregar el dinero o bienes, más no en el que recibe. Y es una entrega de dinero que produce, por eso, un enriquecimiento de la persona que recibe y un empobrecimiento de la persona que da. En este caso no ha existido ese enriquecimiento puesto que la entrega no ha sido para incrementar patrimonios privados, sino para aplicarlos a un fin asistencial, que era la finalidad fundacional de esta ONG por la discapacidad del Perú, que recordemos era, en última instancia, el brindar apoyos, servicio de salud a personas fundamentalmente con problemas de discapacidad. En tal sentido, señor, consideramos que los hechos se encuentran plenamente adecuados a las exigencias típicas del artículo 392 del Código Penal, que describe el delito de peculado por extensión, que con carácter alternativo ha sido materia de nuestra acusación sustentada en esta audiencia. En consecuencia, consideramos que debe ser declarada infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa. La Procuraduría. Sí, señor magistrado, si me permite, la Procuraduría no tendría participación porque no está considerada. ¿Usted va a replicar? Sí, una réplica. Adelante. Sí. Primero, mi patrocinada, la señora Claudia González Valdivia, ha tenido la calidad de presidenta de un directorio de la ONG. Ese es el cargo que ha tenido según la Constitución. No ha sido gerente, sino presidenta de un directorio de la ONG. Cuestionamos porque los hechos no constituyen delito, porque si desarrollamos la teoría del delito en esta norma, en este tipo penal, tiene que haber una acción típica, antijurídica, culpable, como dice la teoría del delito, pero los agraviados, no los que han donado el dinero, ya el representante del Ministerio Público ha dicho de que no interesa si es donación o no, sino que hubo una administración, una mala administración. Que dicha donación, para la defensa de donación, fueron informados a los donantes, a las empresas privadas. Y no cuestionaron nada. Han llamado a declarar, no se sienten agraviados. No hay sujetos pasivos en este delito. Por parte de, si nos vayamos a lo que es el tipo penal, es dinero privado. Aquí no hay dinero público. Las empresas donaron y tuvieron su certificado de donación, ¿no? Y por eso que solicitamos que se declare fundado nuestra excepción de improcedencia de acción en lo que refiere al delito de peculado por extensión. Señor magistrado, mi patrocinada quiere derecho de uso de la palabra, no sé si le permito. Lo escuchamos, señora Claudia Valdivia. Señor juez, acabamos de escuchar al señor fiscal que ha hecho referencia que de las donaciones que las empresas han hecho a la ONG por la discapacidad en el Perú, resulta que yo me he enriquecido con ese dinero. Sin embargo, señor juez, en todas las declaraciones indagatorias que yo he brindado a la Fiscalía, siempre he ido con medios o elementos de convicción. He presentado varios files en los cuales están todas las facturas, todas las boletas, superior al monto de las donaciones que nos han hecho. No existe ningún elemento de convicción que indique que yo me he enriquecido. Todos y cada una de las donaciones han sido sustentadas mediante documentos e incluso el mismo fiscal Quispe Mancilla se ha personado al centro médico. Este centro médico, señor juez, en primera instancia era una casa de hogar. Se ha remodelado, se ha cambiado toda la parte estructural para que quede como un centro médico, se han implementado con todos los equipos e incluso, señor juez, todas las empresas donantes fueron a la inauguración de este centro médico. Este centro médico es real, se ejecutó cada uno de los proyectos con referencia a este centro médico. Cada empresa donante
ha recibido un certificado de donación. Nosotros quien habla no ha actuado de manera informal ni ocultando nada. Cada donación, señor juez, ha sido depositada a la cuenta de la ONG. Entonces, cada empresa ha ido a brindar su declaración y ha presentado su documentación de que efectivamente se hizo la donación, pero que están conformes. Ellos han ido a la inauguración del centro médico, ellos han visto los proyectos, han participado en las campañas gratuitas. Entonces, una vez más, señor juez, realmente lo bueno que uno hace siempre está tornado para algo negativo. Y lo único que se quiso hacer con ese centro médico es ayudar a las personas con discapacidad y de bajos recursos. Yo quisiera que el señor fiscal nos haga referencia en qué foja de la carpeta fiscal alguna de las empresas ha hecho referencia que esa donación no ha sido efectivamente empleada en el centro médico. Todas están conformes, todas han ido, todas han verificado y han constatado de que ese dinero realmente ha sido empleado para lo cual fue donado. Ese centro es real, señor juez, existe. Están los equipos médicos, existe toda la documentación referida y realmente quisiéramos pues que se tome en cuenta el pedido que hoy estamos haciendo. Señora Claudia, solo una pregunta. ¿Qué calidad usted tenía? Usted dice que era presidenta de la ONG. Yo he sido presidenta de la ONG por la discapacidad en el Perú. Y luego en el otro extremo de su afirmación, este no es el estadio para que el Ministerio Público le responda. En todo caso, esto se hará en el juicio oral, ¿no? Bien, entonces, la defensa de la procesada Claudia Vanessa González Valdivia interpone excepción de improcedencia de la acción en razón de que su patrocinada era presidenta de la ONG por la discapacidad en el Perú y que los hechos que se le incriminan no se subsumirían en el artículo 392 del Código Penal. Las entidades donantes recibieron certificaciones de la actividad y la gestión realizada por la procesada. Además, sostiene que estos hechos no podrían subsumirse en el tipo penal y en consecuencia solicita se declare fundada esta excepción. Por otro lado, el artículo 392 del Código Penal establece el delito de peculado por extensión, se encuentra previsto y sancionado en la norma antes aludida. Y para ser más preciso, en el último parágrafo establece, aunque pertenezcan a particulares, así como todas las personas o representantes legales de personas jurídicas que administren o custodien dineros o bienes destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En este caso, aparece que efectivamente se recibió en calidad de donación a favor de dicha organización por la discapacidad en el Perú. En consecuencia, se ha identificado al sujeto activo, están los bienes destinados al programa de apoyo social, en consecuencia, de conformidad con la norma antes señalada, se declara infundada la excepción de improcedencia de la acción y en todo caso, tal como ha sostenido la procesada, de que se habría dado cumplimiento a la voluntad de los donantes, será en el juicio oral en la que se establezca la responsabilidad o la irresponsabilidad de la procesada. En consecuencia,
se declara infundada la solicitud de improcedencia de la acción accionada por la procesada Claudia Vanessa González Valdivia. Sí, señor abogado. Señor magistrado, interponemos recurso de apelación. Interponemos recurso de apelación. Bien, se concede el recurso de apelación, sin perjuicio de continuar con la audiencia de control de acusación. Luego tenemos para resolver la excepción de una cuestión prejudicial. Señor abogado, usted ha formulado la cuestión prejudicial. ¿Puede usted fundamentar? Muchas gracias, señor magistrado. Planteamos que deducimos cuestión prejudicial amparándonos en el artículo 5 del Código Procesal Penal y también en el 350 y 352, ¿no? En lo referente los delitos contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita y por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica en los hechos y tipos penales imputados a mi patrocinado Michael Ortecho Medina. ¿En qué nos basamos para plantear esta cuestión prejudicial? En los siguientes fundamentos, señor magistrado. El 19 de diciembre del año 2013, el Congreso de la República, después de una investigación de un antejuicio a mi patrocinado, emite la resolución legislativa 001-2013-2014 CR, en la cual declara haber lugar a formación de causa contra Wilson Ortecho Medina por solo dos delitos, por enriquecimiento ilícito y concusión. Luego, el 3 de enero del 2014, el fiscal de la Nación dispone formalizar y continuar con la investigación preparatoria por lo ordenado por el Congreso de la República, que es enriquecimiento y concusión. Luego, el propio Ministerio Público Fiscal de la Nación remite esta formalización al juez de investigación preparatoria, al juez de control, y también el mismo juez autoriza que se investigue, que se dé este cumplimiento de se investigue por enriquecimiento y concusión, aprueba la formalización de investigación preparatoria, como bien lo señala, como bien lo dice el Código Procesal Penal. Luego, paralelamente, para poder ubicarnos en lo que planteamos nuestra sección prejudicial, la Fiscalía de la Nación, por un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, abre investigación preliminar contra mi patrocinado Michael Ortecho en la carpeta 08-2014, en el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. Esta investigación tuvo su plazo, mi patrocinado dio su manifestación, se actuaron pruebas, se levantaron el secreto bancario, se tuvo que realizar lo que se ordena en una investigación preliminar. Luego, el propio fiscal de la Nación emite una disposición y deriva esa investigación, señor magistrado, a la Fiscalía Suprema Contencioso Administrativa. Y la Fiscalía Suprema Contencioso Administrativa, en ese momento, devolvió el caso 8-2014, en la cual
hace un análisis el fiscal supremo que no es el mismo que está ahora, sino era otro fiscal supremo. Y devuelve la carpeta amparándose en varios puntos, pero me voy a referir solamente a 3 puntos. En el punto 3 de su disposición, el fiscal supremo señala lo siguiente: que no tiene la autorización del Congreso de la República que permita ampliar dicha investigación preparatoria para comprender a estos nuevos cargos. El propio fiscal supremo contencioso, en una disposición, regresa el caso 08-2014 y le dice: oiga, fiscal de la Nación, yo no puedo ampliar porque no estoy autorizado por el Congreso. A mí el Congreso me dijo que yo investigue concusión y enriquecimiento. Lo regresa el fiscal de la Nación. Luego también dice, el mismo fiscal supremo dice: somos de opinión que resulta necesario seguir el procedimiento respectivo, puesto que el artículo 99 de nuestra Carta Constitucional señala que ello procede para todo delito cometido en el ejercicio de su función pública y hasta 5 años después de haber cesado. Fue cesado en diciembre de 2013. Todavía tenía el derecho al antejuicio dentro de su función si encontraran algún delito que se venía investigando, ¿no? Y luego, en otro punto, señala lo siguiente. Dice: sin antes haberse completado el procedimiento pertinente, podría dar lugar a que la defensa y los imputados cuestionen dicho procedimiento, situación que queremos evitar en aras del criterio pro societatis y por la defensa y la legalidad a que se contrae el artículo 1 de nuestra ley orgánica. O sea, el fiscal supremo no quiso ampliar investigación, porque para él tenía que ir al Congreso de la República, y el fiscal de la Nación, si creía conveniente, planteaba una denuncia constitucional por estos nuevos hechos que estaba investigando ya el fiscal de la Nación. Pero el fiscal de la Nación envió a la Junta de Fiscales y luego fue derivado a la 15ª Fiscalía estos hechos de apropiación ilícita y de falsedad genérica. En la 15ª Fiscalía se apertura el caso 608-2014, donde el fiscal provincial abre instrucción, nos apersonamos, estamos a punto de declarar, nos citaron para declarar, pero luego el fiscal supremo, mediante una disposición, pide todo lo actuado a la 15ª Fiscalía y le dice: quiero que me remitas todo lo actuado de estos nuevos hechos que estás investigando tú. Que en un primer momento el fiscal supremo dijo que no lo podía ampliar y lo devolvió la carpeta. Entonces, y emite una disposición, la número 60, y amplía la investigación contra mi patrocinado Michael Urtecho Medina por los delitos de apropiación ilícita y falsedad genérica. Hechos que venían siendo investigados ya por una fiscalía provincial. Si analizamos y hacemos una interpretación gramatical del artículo 100 de la Constitución, el patrocinado tiene el derecho al antejuicio después de 5 años por delitos en el ejercicio de su función. Los hechos que se le imputa por apropiación ilícita es que en su calidad de congresista de la República él se hubiese favorecido, ¿no?, para que pueda tener algunas, supuestamente, ¿no?, y se hubiera apropiado de estos dineros en el ejercicio de su función como congresista. En el delito de falsedad genérica se le imputa de que cuando va a la reelección por segunda vez, él no habría encajado en los aportantes de su campaña. Por eso que dice que él se le imputa falsedad genérica, porque en sus reportes que hacen al jurado, él había metido en estos aportes, supuestamente. ¿En qué reporte? O sea, cuando uno es candidato al Congreso de la República, está obligado ante el Jurado Nacional
decir, estos son mis aportantes. Ah, ya, la nómina de sus aportantes. Sí, la nómina, y que no encajaba con el dinero que él había comunicado, informado en su momento, pero que también en el ejercicio como congresista, porque iba a la reelección, ¿no? Entonces, el artículo 100, el artículo 99, el artículo 100 es claro, señor magistrado, ¿no? En la parte infine del artículo dice: los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Es claro. Y si nos vamos, 450, y si hacemos un análisis también, una interpretación gramatical del 450, inciso 3, que señala lo siguiente: la disposición del fiscal de la Nación y el auto de vocal supremo de la investigación preparatoria respetarán los hechos atribuidos al funcionario y la tipificación señalada en la resolución del Congreso. Y la resolución del Congreso dice que mi patrocinado solamente tiene que ser investigado por apropiación y por concusión. Y el inciso 6, y con esto voy terminando mi informe oral, señala lo siguiente: la necesidad de ampliar el objeto de la investigación por nuevos hechos delictivos cometidos por el alto funcionario en el ejercicio de su función pública requiere resolución acusatoria del Congreso, a cuyo efecto el fiscal de la investigación preparatoria se dirigirá al fiscal de la Nación para que formule la denuncia constitucional pertinente, que fue la opinión del fiscal supremo en un primer momento, en una disposición. Digo, yo no te puedo ampliar la investigación por falsedad ni por apropiación, porque tengo que tener la autorización del Congreso. Está adjuntado como elemento de convicción en nuestro escrito de cuestión prejudicial. El fiscal supremo, en su disposición 60, en donde ya dispone ampliación que nunca fue comunicada ni debatida en una audiencia ante este despacho supremo, él se ampara en el 451, pero en el 451 él hace una interpretación errónea. El artículo 451, numeral 1, dice lo siguiente: si en el curso de un proceso penal común se determina que uno de los imputados está incurso en el artículo 99 de la Constitución, el juez de la causa, de oficio o a pedido del Ministerio Público o de otro sujeto procesal, previa audiencia con la intervención de los mismos, remitirá copia del autor a la Fiscalía de la Nación para que proceda a formular denuncia constitucional. Hace una interpretación errónea, le digo porque lo señalo, porque el artículo dice si estamos en curso de un proceso penal común. Nosotros no estamos en un curso de un proceso penal común, estamos en un proceso penal especial, ¿no? En la cual tiene su propio título, que es el proceso de delitos de función atribuidas a los altos funcionarios públicos, y más aún teniendo la calidad de congresista de la República. Por lo tanto, señor Juez Supremo, ¿no?, lo dispuesto por la Fiscalía Suprema en su requerimiento acusatorio transgrede los derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Perú y el Código Procesal Penal, acusando por supuesto nuevos hechos delictivos, lo mismo que se requiere el procedimiento de acusación constitucional, en donde se realiza el antejuicio político, procedimiento que el fiscal supremo vulneró en todos sus aspectos jurídicos, que en un primer momento dijo que no podía y después en segundo momento dijo que sí lo podía emplear. Por los fundamentos solicitamos que se declare fundada nuestra cuestión prejudicial, señor magistrado. He concluido. Muchas gracias. Habiéndose escuchado los fundamentos orales de la parte de la defensa técnica del procesado en relación a la articulación de la cuestión prejudicial, se corre traslado a conocimiento del señor fiscal de la causa. Muchas gracias, señor juez. Señor, tenemos dos objeciones a la argumentación de la defensa, una de carácter formal y otra que es además sustancial. En lo que es lo formal, se está planteando una cuestión prejudicial y
Entendemos que la cuestión prejudicial está señalada en el Código Procesal para los casos en los que hay que determinar si concurre o no algún elemento del tipo penal, y esto debe verse en otra vía. No es, pues, para los casos en los que se ha omitido o falta cumplirse con un requisito de procedencia. Eso es otro medio de defensa específico. Entonces, no es, pues, el caso aquí que se esté alegando de que reste acudir a otra vía para establecer algún elemento del tipo penal de los delitos de apropiación ilícita o falsedad genérica. Los delitos de apropiación ilícita o falsedad genérica han sido suficientemente descritos y fundamentados en la acusación, no sin que falte algún elemento de los respectivos tipos penales. En tal sentido, consideramos que no es, pues, la cuestión prejudicial la vía para las alegaciones que se han oralizado en esta sesión. Yendo en sí al contenido del pedido, de todas maneras debemos de recalcar que lo que la defensa plantea gira en torno a la interpretación de lo que son los delitos de función, porque se alega que conforme al artículo 99, los delitos de apropiación ilícita y falsedad genérica que se atribuyen al procesado Wilson Michael Urtecho Medina han debido pasar por el procedimiento de acusación constitucional y han debido de ser materia de una resolución legislativa. Por eso es que en última instancia siempre volvemos a la afirmación de que lo que no está contenido, que esa es una afirmación de la defensa, lo que no está contenido en la resolución legislativa 001 no puede ser materia de proceso penal. Y esto no comparte la Fiscalía. La Fiscalía es del criterio de que el procedimiento de antejuicio, conforme al texto del artículo 99, está señalado para los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones, es decir, está relacionado con el ejercicio de funciones de altos funcionarios, un congresista de la República. Puede decirse que la falsedad genérica, más aún si es la cometida por el candidato, es decir, previo al procedimiento de elecciones, y la apropiación ilícita cometida por quien administra fondos que provienen de personas privadas para fines asistenciales, ¿tienen estos conductas relación con la función de un congresista de la República? No es así. La Fiscalía considera que no es así, que estas conductas corresponden al ámbito privado. Es decir, toda persona, aun cuando ejerza una función pública, está protegida por las prerrogativas constitucionales solamente en relación con ese ejercicio de la función. Si en su desempeño habitual como persona humana tiene o incurre en la comisión de un delito que no se refiere al ejercicio de la función, este delito no está protegido por el procedimiento del antejuicio constitucional. Eso es lo que sostiene la Fiscalía, que los delitos de apropiación ilícita y falsedad genérica no requieren procedimiento de acusación constitucional. Se ha dicho que el fiscal supremo, que anteriormente tuvo a su cargo el caso, habría dicho algo así. Lo cierto, señores, que ha sido una opinión episódica de un fiscal que tuvo el caso, que en buena cuenta lo que determinó fue elevar los actuados a conocimiento del señor fiscal de la Nación para que él resuelva lo pertinente. Y el fiscal de la Nación dio respuesta a este pedido, a esta opinión del fiscal supremo en términos muy claros. El señor fiscal de la Nación, y aquí tenemos el oficio 458 que envía el señor fiscal de la Nación, es
la disposición número ingreso 008-2014 de fecha 19 de septiembre de 2014, que con relación al oficio 458 elevado por el Fiscal Supremo, dice en su numeral 17, y esto consta en actuados, que existen indicios de la comisión del delito de apropiación ilícita y del delito contra la fe pública. Y que con relación al órgano competente para conocer las imputaciones, señala en el punto 18, este despacho es competente o sea, el fiscal de la Nación es competente para investigar preliminarmente a los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política por la presunta comisión de hechos de función que cometan en el ejercicio de sus funciones. Siendo que en esta investigación, dice el fiscal de la Nación, no confluyen los elementos de estos delitos, es decir, no existen las características de elementos, de delitos cometidos en el ejercicio de funciones. Y por esto lo deriva a una fiscalía provincial con la secuela que ya señaló la defensa, que no es del caso ya abundar sobre eso. Lo concreto es que ha existido una opinión de un fiscal que ha sido aclarada por el señor fiscal de la Nación, quien ha dicho que este caso no requiere que asuma, que sea conocido por el señor fiscal de la Nación, que es el que justamente está encargado de revisar y conocer, investigar ante sí todos los casos contra altos funcionarios por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones. Entonces, el fiscal de la Nación lo que dice, esto no es un caso que me toque porque no hay aquí delito cometido en el ejercicio de las funciones, no me corresponde ver esto y por lo tanto tampoco va a haber oportunidad que yo decida si hay acusación, denuncia ante el Congreso o no. Y lo derivó una fiscalía provincial. Entonces, ese tema de la opinión del fiscal está superado con esta determinación del señor fiscal de la Nación, que oportunamente aclaró que se trataba de delitos fuera del marco del ejercicio de la función y que no requerían acusación constitucional. Más aún, señor, tenemos también que posteriormente a todo este procedimiento que se ha referido, la Fiscalía Suprema, con fecha 2 de febrero de 2015, procedió a formalizar la ampliación de investigación contra Michael Hurtecho Medina y Claudia Vanessa González Valdía como autores de los delitos de apropiación ilícita agravada y contra Wilson Michael Hurtecho Medina por autoría del delito de falsedad genérica. En esta disposición, en el punto cuarto, se hizo mención a las cuestiones procesales y se desarrolló cómo es que, en este caso, el ejercicio de acción penal no requería autorización que corresponde a los delitos de función de altos funcionarios. Y se dijo que, por tanto, no era necesario ni el pronunciamiento del fiscal de la Nación, como el fiscal de la Nación lo dijo, ni el procedimiento de antejuicio ante el Congreso de la República. Esta disposición fue oportunamente notificada a las partes y no ha sido tampoco objeto de un cuestionamiento. Por todos estos motivos expuestos, señor, la Fiscalía considera que la cuestión prejudicial la cuestión planteada con esa animación, cuestión prejudicial, debe ser declarada improcedente. Sí. ¿Va a replicar, doctor? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, no es tan cierto que no objetamos. Nosotros pedimos en su momento la nulidad de la disposición 60 ante esta vocalía suprema por la ampliación de dichos delitos de falsedad y enriquecimiento. No es que hayamos consentido dicha disposición número 60. El representante del Ministerio Público no es claro en el momento cuando señala de que hubo una primera opinión y luego el fiscal de la Nación dice que mediante una disposición lo trasladó a una fiscalía provincial común. Pero en un primer momento el propio despacho de la Fiscalía Suprema en Contencioso Administrativa
en el área penal, rechazó dicha investigación. Rechazó porque dijeron que no eran competentes, que tenían que tener la autorización del Congreso. Y en la resolución que ha leído el fiscal de la Nación en un momento dice, no lo tengo a la mano, pero en la parte final, si no me equivoco, señala y menciona de ser el caso de encontrar el fiscal provincial que envíe copias a lo que se pronuncia en el Congreso de la República, en su propia disposición el fiscal de la Nación. Pero en su primer momento, como lo he señalado, el fiscal supremo lo rechazó. Aparte, mi patrocinado ha sido investigado en el periodo de congresista de la República, 2006-2013. Esa es la investigación que tenemos, que estamos en esta audiencia y que ha durado más de 2 años, la investigación preparatoria, en calidad de congresista de la República. Eso es lo que se viene investigando. No es un delito común como quiere, o hechos comunes como ha dicho el representante del Ministerio Público. Se le imputa porque tuvo la calidad de congresista de la República, se favoreció con una ONG o con una donación de dinero. Y calidad de congresista de la República no rindió bien o mintió o falseó los documentos que se presentó ante el jurado en las donaciones que tuvo como congresista, como candidato al Congreso, que era congresista de la República, porque iba a la reelección. Por eso solicitamos, señor juez, nuevamente que se quede fundada en esta cuestión prejudicial. Señor abogado, ¿usted podría precisar, el señor fiscal ha hecho notar, al parecer no se trataría de una cuestión prejudicial, sino, lo digo, se trataría de una cuestión previa? ¿Usted podría precisarnos ese extremo? Sí, la defensa técnica, en un primer momento, cuando planteamos para hacer ver esta violación a derechos constitucionales, analizamos las dos cuestiones, la previa y la prejudicial, ¿no? En la cual la defensa fue por la prejudicial y teniendo en cuenta que el propio fiscal en este acto ha manifestado que sí, o sea, sí acepta tácitamente que hay una vulneración, pero que lo he planteado mal, no es una prejudicial, sino tendría que ser otra. Lo ha manifestado, no lo he dicho yo. La previa no sería para la defensa porque son requisitos de procedibilidad. Claro, pero usted hace mención a requisitos de procedibilidad. No, nosotros hacemos mención, doctor, de que para que al señor Michael Urtecho Medina se le pueda ampliar una investigación por nuevos delitos, nuevos hechos, se tiene que tener una autorización del Congreso de la República, que no es en la vía penal, sino tiene que ser ya en otra jurisdicción, que es el Congreso de la República, que la Constitución y el reglamento lo señala, que dice que son ellos los que tipifican el delito. No es lo que dice la norma constitucional, ¿no? Y lo señala, dice, la cuestión prejudicial procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, pese a que fuera necesaria en vía extrapenal una declaración vinculada al carácter delictuoso del hecho incriminado. Como defensa técnica nosotros nos fuimos y planteamos la prejudicial. ¿Usted se mantiene en su postura de que es una cuestión prejudicial? Nosotros mantenemos la postura que es una cuestión prejudicial. Bien. Tenemos que entrar a otra audiencia. Entonces, esta audiencia la vamos a suspender para el día jueves a las 11 de la mañana, fecha en que daremos respuesta a las articulaciones presentadas por el abogado defensor. Entonces, para el día viernes, ¿les parece? Señor magistrado, si nos permite, la Procuraduría y quien habla ya tiene una audiencia programada, un juicio oral programado para el día viernes. Y el jueves tendríamos
la posibilidad de... El viernes 30 también tengo una declaración de mi hermana. Entonces el jueves haré, a las 11 de la noche. ¿Está bien? Sí, señor. Hacemos presente que tenemos una audiencia programada para el día jueves, ¿no? A las 12 del día. Vamos a hacer las 11. Podemos ir avanzando. Luego lo dejaremos. Gracias, señor. Entonces, siendo la 1 con 15 minutos, se cierra la audiencia correspondiente. Tenido esto en cuenta, simplemente vamos a precisar que, con base en los hechos y en los delitos que se han imputado, la Fiscalía ha solicitado la pena de 24 años de privación de libertad e inhabilitación por 6 años para el procesado Wilson Michael Urtecho Medina y para la procesada Claudia Vanessa González Valdivia la pena de 22 años. Además de las penas de multa y el pago de una reparación civil. En este sentido, la Fiscalía considera que al estado actual del proceso, habiéndose concretado una petición sustentada en elementos de convicción suficientes respecto a una probable pena de 24 y 22 años respectivamente, la Fiscalía considera que se ha incrementado el peligro procesal dada la gravedad de la pena solicitada. En tal sentido, de conformidad con el artículo 349, numeral 4 del Código Procesal, que establece que las medidas cautelares pueden ser solicitadas y aplicadas durante la etapa intermedia sin que afecte el principio de legalidad, toda vez que se señala que en la acusación se pueden solicitar medidas de coerción, pedir su variación o que se dicte otras según corresponda. Asimismo, el artículo 253, numeral 3 del Código Procesal establece que las restricciones y toda medida cautelar tienen como finalidad prevenir riesgos de fuga o de ocultamiento de bienes, obstaculización de averiguación de la verdad, entre otros fines. Es decir, estos fines, la culminación del juicio inminente que debe de producirse para la definición de este caso. En tal sentido, solicitamos que la medida de coerción solicitada de impedimento de salida sea dictada hasta la culminación del juicio oral para ambos procesados. Lo sustentamos, como ya hemos mencionado, en resumen, en la existencia de un fundado peligro de fuga, fundamentalmente también derivado de la pena sumamente grave que se ha solicitado para ambos, la inminencia de esta que hace prever que el riesgo de fuga se ha incrementado. En tal sentido, pues, solicitamos esta medida de impedimento de salida del país para los procesados hasta la culminación del juicio oral. Señor, con relación a la medida de vigilancia electrónica personal, tenemos que decir lo siguiente. La Fiscalía la solicitó en atención a que es una medida establecida en la normatividad, está señalada su desarrollo en una ley específica y ha sido esta reglamentada para su ejecución y cumplimiento. Lo que ocurre es que hemos sido informados con posterioridad a la solicitud que se han suscitado impedimentos de carácter administrativo que consisten en que existiendo ya una empresa, un consorcio que va a proveer la tecnología para la
implementación efectiva de esta medida de carácter asegurativos tienden a lograr la presencia del imputado hasta la culminación del proceso, que debe darse en un plazo razonable. Los procesados vienen cumpliendo con las reglas de conducta impuestas. Ellos están con un mandato de comparecencia con restricciones. Sin embargo, estas restricciones están limitadas únicamente a la obligación de firmar mensualmente un cuaderno de asistencia, pero no garantizan de manera idónea la posibilidad de que pudieran salir del país. En tal sentido, si bien es cierto por la pena, los elementos de convicción, la gravedad de la pena, los elementos de convicción incluso darían para considerar alguna pena más grave, alguna medida más grave de coerción, en atención a este cumplimiento de reglas de conducta que se vienen estableciendo y las condiciones personales de los procesados. Estamos solicitando una medida de baja intensidad, que es la menos gravosa, que consiste en el impedimento de salida del país de los procesados. Existe la casación 328-2012 de ICA, de fecha 17 de octubre del 2013, que ha establecido que la competencia para la solicitud de medidas de prisión preventiva y otras en etapa intermedia corresponden al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. El plazo de la medida que solicitamos, señor, es en tanto dure esta etapa intermedia y se busca la culminación. Audiencia de continuación de control de acusación fiscal en el proceso seguido a Wilson Michael Rotecho Verina y doña Claudia Vanessa González Valdivia. Siendo las 12 en punto del día, se da inicio a la audiencia. Ya se entiende que ya las partes están acreditadas y se deja constancia que se está grabando la presente audiencia. Señor secretario, despacho, ¿hay alguna causa? ¿Hay algún recurso? Señor juez, no hay ningún escrito presentado para una fase. Acá tenemos en el cuaderno de la etapa intermedia, doña Claudia Vanessa está solicitando una excepción de improcedencia de la acción en el delito de peculado por extensión. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para fundamentar su recurso. Señor, previamente, la Fiscalía, si usted nos permite, queremos hacer un pedido. Es con relación al escrito que presentó la Fiscalía con fecha 11 de mayo respecto a una medida coercitiva. Estando la naturaleza y fines de esta, consideramos que debería verse con anticipación a las siguientes cuestiones que tienen que verse en esta audiencia. Proponemos a consideración de su judicatura. ¿Quiere fundamentarlo, doctor? Sí, podemos hacerlo hasta luego. O luego que se termine con la propuesta del doctor. En cuanto al orden, decíamos, para que sea primero esto. Estratégico. Adelante. Gracias. Doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Su despacho dispuso en la primera audiencia, Pero no en la que no vino, doctor. que esto se miraba al final de todo ver el tema sustancial, doctor. No. Verlo ahorita o después. Yo no creo que afecte mucho, podemos verlo en cualquier hora. Pues entonces vamos a empezar con el señor fiscal y luego pasamos al suyo. Muchas gracias, señor juez. Señor, la Fiscalía ha solicitado
la medida de restricción de vigilancia electrónica e impedimento de salida del país contra los procesados Wilson Michael Urtecho Medina y Claudia Vanessa González Valdivia. El sustento de esta solicitud radica en que, como ya se tiene establecido en esta audiencia, la Fiscalía ha formalizado y oralizado una acusación contra los señores Wilson Michael Urtecho Medina y Claudia Vanessa González Valdivia, en el primer caso por delitos de concursión y enriquecimiento ilícito, apropiación ilícita y falsedad genérica, y en el caso de la procesada Claudia Vanessa González Valdivia por complicidad en los delitos de concursión y enriquecimiento ilícito antes mencionado y autoría del delito de lavado de activos, además del delito de apropiación ilícita, también ya señalado. Los hechos ya han sido desarrollados en el curso de las sesiones de esta audiencia, por lo que consideramos que resultaría redundante volver a detallarlos.